Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es miércoles y estamos en ese Ecuador de la semana en la que hemos tenido muchas novedades, muchas noticias con respecto al mundo del deporte, a si van a poder volver, si van a poder realizar deporte los ciudadanos de a pie, también los deportistas profesionales. Pues todo esto vamos a ir conociéndolo en las próximas horas, pero desde luego lo que sí nos importaba hoy y queríamos saber es cómo se encuentra el Algeciras Club de Fútbol, la plantilla del Algeciras, que hasta la fecha, hoy miércoles, siguen confinados, siguen en sus casas y siguen, pues lógicamente, preparándose físicamente. Eso de físicamente, para saber el estado real, yo creo que el más autorizado para hablar de ello es Javier Morilla. Javier Morilla es el preparador físico de este Algeciras Club de Fútbol, un nombre que a lo mejor suena menos a veces que lo lógico, ¿no? Que los entrenadores, que los directivos, pero que está haciendo un trabajo, me consta, de muchas horas y de muchos días. Saludamos a Javier Morilla. Javi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Francisco. Lo primero, ¿cómo estás? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. La verdad que aquí estamos en casa, como imagino que como la mayoría, intentando pasar todo esto pues lo mejor posible. Y bueno, lo importante es que de salud estamos bien y que la familia también, estamos todos bien, así que eso es lo más importante. Nos alegra. Bueno, vamos por partes, porque contigo queríamos hablar desde hace ya algunos días y lógicamente agradecemos que nos atiendas, porque tu función ahora está siendo quizás la más importante, más que la del presidente, más que la del entrenador, más que... Tú ahora mismo eres el hombre al que, examinar o al menos preguntar cómo está el Algeciras Club de Fútbol. Bueno, Juan Francisco, importante. La verdad es que al final los importantes son los futbolistas, ¿no? Yo lo único que hago es intentar que los futbolistas, pues el nivel de condición física, pues mantenerlo lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos, claro. Porque nadie esperaba una pandemia como esta, ni nadie planifica que esto suceda, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de las condiciones y de las posibilidades que tiene cada jugador, pues intentar que la pérdida de condición física sea la menor posible, ¿no? Pues, en un principio esa era la idea, ¿no? Y se ha conseguido porque tú estás haciendo un seguimiento personalizado a cada uno de ellos, que serán, como siempre, estas cosas son así, unos más formalitos, otros menos formalitos, valga la expresión, ¿no? Y unos estarán caso, otros estarán menos caso, pero estás un poco haciendo seguimiento a cada uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo primero y lo que me gustaría es agradecer a todos los componentes de la plantilla pues su dedicación, su esfuerzo y su profesionalidad, porque me consta que 100% de la plantilla está siguiendo el trabajo marcado, incluso más de lo marcado, y en principio eso es lo que me gustaría primero, agradecer todo ese trabajo que están realizando dentro de lo difícil que es para todos, tanto para las personas normales como para un deportista profesional, pues estar confinados en casa, y más si cabe en deportistas profesionales que están acostumbrados pues a realizar un trabajo físico que provoca un desgaste que luego eso no lo tienen en casa, ¿no? Con lo cual, quizás aún es más difícil todavía. Y bajo tu punto de vista, ¿está la plantilla bien preparada para lo que viene en principio, que van a ser entrenamientos nuevamente? Ahora hablamos de esto. ¿Tú los ves bien? ¿Crees que están físicamente bien? A ver, Juan Francisco, esto es algo nuevo. O sea, si tú hablas con cualquier preparador físico y le haces la misma pregunta, pues yo creo que la respuesta es que al 100% no lo sabemos. Nadie lo sabe. ¿Qué hemos hecho humildemente? Pues hemos intentado mantener ese trabajo dentro de las posibilidades que tiene cada uno en casa y con el material que tenemos, claro. Entonces, pues, la realidad, ¿cómo están? Y hablar de porcentajes, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿en qué porcentaje de condición física están? Difícil saber. Yo lo único que te puedo decir es que los chicos se han comportado y me consta que han trabajado a tope y claro, luego el problema de todo esto es la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo iba a durar este confinamiento, cuánto tiempo se iba a alargar. Y tampoco sabemos para qué estamos trabajando. No sabemos si estamos trabajando para competir dentro de 2 o 3 semanas o si estamos trabajando para acabar la temporada. Entonces, esa es la gran duda.
Evidentemente, si tuviéramos que competir en un tiempo, pues necesitaríamos unas semanas, 2-3 semanas mínimo, para poder volver a tener un cierto nivel para que el futbolista pudiera competir. Eso está claro. Yo no te podría decir que los chicos están para competir mañana, porque te estaría mintiendo. Eso no es así. Pero bueno, sí que es verdad que se ha trabajado bien y yo creo que se ha conseguido el objetivo que teníamos previsto. Hemos escuchado estos días a Choco, por ejemplo, decir que su rodilla ha mejorado, que lógicamente ya estaba siguiendo tus órdenes en cuanto a la preparación física. ¿Algún otro jugador que en este momento pueda estar un pelín tocado, un pelín dañado también por esos ejercicios que a veces son más molestos o cargan más las rodillas, por ejemplo? El caso de Choco desde el último partido, desde el partido de Córdoba que tuvo un golpe de la rodilla, pues ya venía arrastrando esas molestias. Entonces, él empezó bien, fuimos intentando manejar un poco la situación y al final hemos combinado un poco el trabajo normal que ha hecho toda la plantilla con un trabajo un poco más personalizado para él. Hay varios casos en la plantilla de gente que hemos trabajado un poco más para intentar mejorar algún aspecto que había que mejorar, como por ejemplo, Pablo de Castro, que ha continuado con su recuperación a nivel de pubis, y varios jugadores más que hemos intentado fortalecer alguna debilidad que teníamos a nivel de movilidad, trabajo de isquios, y bueno, en principio ahora mismo la plantilla está todo el mundo bien, no hay ningún problema, quitando el tema de Choco. Bueno, el futuro más inmediato, que parece que nos todo esto son propuestas y hay que ir confirmando cosas. El sábado los deportistas del Algeciras Club de Fútbol, los futbolistas, ¿harán entrenamientos en la calle? ¿Los veremos si se autoriza el hacer deporte en la calle de 7 a 9 de la mañana, como parece que presumen? ¿Va a ser así? Claro, como tú bien dices, estamos a la espera un poco de que se confirme ese hecho. Y, por supuesto, si se confirma, por supuesto, se verá a los jugadores de las Algeciras el sábado entrenando en la calle. Eso por descontado. De hecho, es uno de los puntos que están deseando. Porque, claro, al final tú piensas que planificar un trabajo para un deportista profesional en casa, sin material, que al final tienes que basarte en ejercicios un poco de trabajo funcional, es un ejercicio completamente diferente a lo que un futbolista hace en su día a día, llega un momento en el que se hace un poco difícil, ¿no? Me gustaría también agradecer la gestión de la directiva por parte de Juan Carlos Crespo de conseguir unas bicicletas de spinning para los futbolistas, que la verdad que también nos dio un desahogo importante a la hora de planificar el trabajo en casa, sobre todo el trabajo más de resistencia y aeróbico, que es más difícil de realizar si no tienes ningún tipo de material. Entonces eso también fue un punto que nos ayudó, pero evidentemente a partir del sábado los veremos entrenando en la calle seguro. Y la pregunta es, si lo hacen en la calle, ¿lo van a hacer en el Estadio Nuevo Mirador? ¿Pueden ir a pisar el césped? ¿Podrían hacer esto los futbolistas? A día de hoy la respuesta es que no. A día de hoy, muy a mi pesar y a pesar del cuerpo técnico, que nos encantaría poder realizar los entrenamientos al menos en el hábitat natural del futbolista, que es el césped, con su calzado habitual, que son las botas, pues que nos encantaría que fuera así, pero a día de hoy no tenemos permiso para hacerlo. En el momento en el que se nos permita, pues lo intentaremos por todos nuestros medios que sea así, aunque sea de forma individual, por parejas o en pequeños grupos, pero sería el objetivo, a día de hoy el objetivo sería ese, llegar a poder hacer esos entrenamientos individualizados o en pequeños grupos en el estadio. Pero claro, desgraciadamente a día de hoy no es posible. Pues iremos conociéndolo, porque algunos equipos de primera y segunda división ya anunciaban que posiblemente el lunes van a hacer esto ya de pisar el hábitat natural, como tú dices, es el campo de fútbol, el césped, el verde. Pero bueno, todo esto lo iremos escribiendo con el paso de las horas, ¿no? En el que vamos informándonos de muchas cosas que sí o que no se pueden hacer. Sí, claro, pero la diferencia es en la Liga de Fútbol Profesional, primera y segunda división, disponen de unos medios que a día de hoy no tenemos ni en segunda B ni en tercera. Entonces ellos van a disponer de una serie de test para realizar y de un protocolo muy estricto
en el que van a ir adaptando su entrenamiento progresivamente hasta que lleguen a entrenar con la, entre comillas, normalidad que tenían antes. Todo ese protocolo está restringido a la Liga de Fútbol Profesional, primera y segunda división. Segunda división B no entra en ese protocolo, por lo que de momento estamos a la espera de noticias nuevas. Que de incógnitas, ¿no?, todavía por resolver. Lo que sí sabemos, porque se ha pronunciado el presidente de la entidad, es que a la pregunta de la Federación de si se tienen que descender este año a ciertos equipos, la respuesta ha sido un no rotundo. El Algeciras Club de Fútbol, de cualquiera de las maneras, estaría salvado, parece que incluso terminando la Liga en la primera vuelta o en el último partido que se jugó, ¿vale? Descensos no, ascensos sí, a criterio de la Federación, si tienen que ser 4, 6 u 8, y también ha dicho rotundamente que quizás lo más sensato es que finalice la temporada y que se dé por finalizada la Liga 2019-2020. ¿Qué piensa de esto Javier Morilla? Bueno, un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes en relación a la Liga de Fútbol Profesional, claro, es que en realidad en segunda vez los condicionantes son un poco diferentes a primera y segunda. Evidentemente un equipo de segunda vez pues depende mucho de los ingresos por taquilla y que pueden venir por la realización de los partidos de fútbol a puerta abierta. Eso parece ser que se va a dar. Entonces yo entiendo que la decisión de la Federación irá en uno de los dos caminos que tú acabas de comentar, tanto que se dé por finalizada la Liga como que se acabe la parte de los ascensos con unos ascensos express. Creo que el presidente Rubiales va a hacer una rueda de prensa hoy, informará un poco de la situación, a ver si finalmente se aclara esa situación. Y no, la verdad es que lo que es la incertidumbre que tenemos. Ojalá tuviéramos algún dato más y queremos trabajar con más información al respecto, pero la realidad es esta, que no tenemos ningún tipo de información. Nosotros lo que hemos seguido es trabajando pues para intentar, lo que comentaba antes, mantener ese tono de físico pues lo mejor posible, dentro de los mejores posibles, y yo creo que esperar a noticias. Pues el físico seguro que lo tienen bien, el anímico también imagino que lo tienen bien, es una plantilla joven y creo que es fácil, ¿no?, de manejar en ese sentido, es bastante dicharachera, valga la expresión, ¿no, Javi? Sí, la verdad es que la plantilla a nivel humano y a nivel anímico, como tú comentas, pues la plantilla tiene un nivel altísimo. Evidentemente, como a todo el mundo, pues va pesando un poco, al paso de los días va pesando. Y claro, lo que queremos es que esto acabe ya y que volvamos a volver a entrenar como estábamos antes, que es lo que comentamos siempre nosotros por nuestro grupo de WhatsApp, donde tenemos la comunicación, ¿no?, que todo el mundo queremos volver a la situación normal. Pero bueno, sí, la verdad es que los chicos lo están llevando bastante bien dentro de lo que cabe y bueno, el estado anímico pues bueno, se va manteniendo dentro de la dificultad de la situación. ¿Algún deseo para cerrar esta entrevista? ¿Algún deseo para la plantilla? ¿Algún deseo para el club? Bueno, lo importante es que lo que hemos comentado, ¿no?, que a nivel de salud esté todo el mundo bien, que no haya ninguna complicación, ningún problema, que tanto los jugadores como sus familias, como todos los aficionados, directivos y demás, estemos todos bien y que haya una solución rápida lo antes posible a todo esto y que podamos volver a nuestro trabajo, que es lo que a todos nos gusta. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por resolver algunas incógnitas que teníamos, la verdad que ha sido muy interesante, y desearte toda la suerte del mundo en ese trabajo que ya digo es muy importante en este momento, y veremos si tiene que demostrar el jugador que está físicamente a tono o ya lo dejamos para la próxima campaña. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Javier Morilla. Este hombre es el preparador físico del Algeciras Club de Fútbol. Como digo, a veces no lo tenemos tan en la retina, no lo tenemos tan visualizado como otros jugadores o directivos, pero es un trabajo encomiable el que realizan ahora mismo los preparadores físicos. Para todos ustedes, gracias por su atención, gracias por estar ahí, como siempre en Onda Algeciras Televisión, seguimos informando y además seguimos teniendo entrevistas importantes, de esas entrevistas en las que conocemos cosas importantísimas en el momento que nos encontramos
en este momento de confinamiento. Mañana más, aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Adiós.